Un saludo muy especial, muy cariñoso para todos aquellos hermanos en Cristo que por este canal se alimentan de la palabra de Dios. Aquellas personas, todas aquellas personas donde escuchan un mensaje edificador, transformador, liberador, un mensaje de aprendizaje por medio de la palabra, donde transmitimos por este canal, para que podamos entender siempre lo que nuestro Dios, por medio de su palabra, nos transmite, nos habla. Por medio de su palabra nos habla muchas profecías que están por suceder en el mundo. Nuestro Dios nos advierte, le advierte al mundo que vendrán muchas cosas para el mundo si las personas se apartan de Dios, si las personas no quieren saber más de Dios. Vendrían para el mundo situaciones difíciles, situaciones que en verdad mucha gente no quiere, no desearía esas situaciones que vendrían para el mundo si las personas se alejan de Dios. Las personas le dan la espalda a nuestro Dios, donde Él nos advierte por medio de su palabra las cosas, las consecuencias que sucederían si el mundo le da la espalda, las naciones le dan la espalda a nuestro Dios. Tantas cosas que nuestro Dios nos advierte por medio de su palabra, tantas profecías, tanto misterio. Bueno, donde de eso se trata, de explicar a aquellos que no entienden, de explicar la palabra, donde nuestro Dios, bueno, nos advierte, nos habla, y la iglesia, bueno, explicando estas cosas, dando a entenderle a las personas que tienen que venir a Cristo para que sus vidas sean salvas, sus almas sean salvas por medio de Cristo, para que Cristo los limpie, para que Cristo los santifique. Y en esa batalla está la iglesia. En esa batalla está la iglesia, por todo el mundo, trayendo el mensaje del Evangelio, el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, que nuestro Dios, por medio de su iglesia, quiere transmitirle a las personas del mundo, aquellas personas que no conocen a Dios, y las que conocen a Dios, bueno, agarrarse más de Cristo, agarrarse cada día más de Cristo, porque lo que viene para el mundo es situaciones difíciles. Lo que viene para las naciones del mundo serán situaciones difíciles por la desobediencia de las naciones, porque han querido darle la espalda a nuestro Dios, o han querido, como siempre yo hablo, estar sumergidas en prácticas indebidas, Y nuestro Dios, por medio de su palabra, nos habla, le advierte al mundo, como nuestro Dios siempre le advertía al pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel se quería desviar o se desviaba
de su propósito. O se desviaba de su propósito. Nuestro Dios siempre le advertía por medio de los profetas al pueblo de Israel. Bueno, y ahora la iglesia de Cristo, pues, por el mundo, advirtiéndole a las personas que tienen que venir a Cristo, tienen que acercarse a Cristo, tienen que aceptar a Cristo en su corazón para que disfruten el reino, para que gocen el reino, para que gocen de la vida eterna, la vida eterna, un privilegio que nuestro Dios amado nos da por medio de su Hijo. Bueno, hermano, yo vengo a traerle una prédica, la tomé de la palabra como siempre yo hago, donde siempre tomo la prédica que transmito por este medio como forma de enseñanza, de advertencia, de aprendizaje, donde nuestro Dios nos habla siempre por su palabra, donde invito a los hermanos que también se mantengan leyendo la palabra de nuestro Dios. La prédica se titula, hermano, alguien nos hará la guerra en los días finales. La prédica se titula, alguien nos hará la guerra en los días finales. La guerra, pues, en los días finales nos hará alguien la guerra en los días finales a los santos de Dios. Leyendo la palabra, me doy cuenta que los santos de Dios son todos aquellos que predican el Evangelio. Son todos aquellos, bueno, que cuando aceptaron a Cristo nunca se apartaron de Él. Mantuvieron esa comunión, esa fe ferviente, leal a Cristo. Son los santos de Dios, los hijos de Dios, los siervos de Dios. Y escojo esta prédica, hermano, para explicar lo que vendrá para el mundo, como profecía que nuestro Dios, por medio de su palabra, Él nos habla, nos advierte lo que vendrá para el mundo, lo cual nosotros debemos de resistir, lo que, bueno, va a permitir nuestro Dios que suceda en el mundo, va a permitir nuestro Dios, Él va a permitir. Escojo que alguien nos hará a nosotros la guerra, bueno, a los santos de Dios. Y ese personaje, hermano, que le hará la guerra a la iglesia del Señor, se llama el anticristo. El anticristo, hermano. Cuando ese personaje aparezca en el mundo, bueno, vendrá situaciones difíciles para muchos hermanos en el mundo, muchos cristianos en el mundo, porque la palabra nos dice que Él le va a hacer guerra a los santos, que viene siendo, bueno, en los tiempos por venir, cuando Él aparezca, va a buscar de perseguir, hermano, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hay muchos hermanos que ellos dicen que la iglesia o algunos hermanos no van a pasar por la tribulación, o la iglesia. No, que la iglesia, algunos hermanos explican, yo respeto, bueno, esa manera de explicar de algunos hermanos, pero yo leyendo la palabra, a mí me explica el Señor por medio de su palabra que muchos hermanos perderán la vida
en la gran tribulación y ese tiempo va a aparecer el anticristo. Cuando ocurra la gran tribulación, en ese tiempo va a estar el anticristo. Va a estar el anticristo. Hay un versículo que nuestro Dios nos habla, que vendrían, su palabra estaba compuesta de muchas profecías que estaban por suceder, que están por suceder en el mundo. Van a venir estas profecías para el mundo. Y cuando hablamos de guerra, bueno, en una guerra, un enemigo quiere eliminar al otro. El enemigo en una guerra, pues por eso es que la prédica se titula "Alguien nos hará la guerra en los días finales". Y esto sucederá, hermano, en los días finales. Cuando ya falten pocos días para aparecer, o pocos años para aparecer el Señor, para que el Señor aparezca. Y estas son señales que nuestro Dios, por medio de su palabra, Él nos habla. Con una palabra que nuestro Dios dice: y será predicado el evangelio por todo el mundo y vendrá el fin. En ese tiempo, hermano, ya el evangelio estará predicado por todo el mundo. Por todo el mundo ya estará predicado cuando sucedan esas profecías, por todo el mundo. Y una de las cosas que vendrá, esa persecución para muchos santos de Dios, para muchos hijos de Dios, cuando ocurra eso, y eso va a ocurrir cuando aparezca el anticristo, porque eso lo explica nuestro Dios por medio de sus palabras. Una de las cosas que va a ocurrir, esa persecución, hermano, por motivo que el anticristo se va a querer creer un Dios, y él va a querer que la gente lo esté adorando en todo el mundo, en todo el mundo. Bueno, sabemos que la iglesia del Señor tiene al único Dios y soberano Señor, que es nuestro amado Padre y nuestro Señor Jesucristo y su amado Espíritu Santo. Y ahí va a haber un choque. Ahí va a haber un choque, porque el anticristo, cuando aparezca, dice la palabra que se va a creer ser un Dios y va a perseguir a todo lo que se llame Dios, a todas aquellas iglesias, bueno, que tengan la palabra de Dios y prediquen de Dios y hablen de Cristo, bueno, serán perseguidas por el anticristo. Es una profecía que está en la palabra, que está en la que nuestro Dios, por medio de su palabra, la habla, donde cuando ocurre esa profecía, muchos hermanos en el mundo, bueno, estarán batallando, estarán peleando, estarán resistiendo, estarán en esa guerra, pues, con el anticristo. Pero dice la palabra que Él nos hará la guerra, porque Dios va a permitir eso y nos vencerá. O sea, queriendo decir, bueno, que nos va a vencer, pues. Nos va a vencer porque nosotros no tendremos o no pelearemos con ningún tipo de alma, sino nuestra fe intacta en ese tiempo, pues, cuando ocurra eso, nuestra fe en el Señor, nuestra fe, siempre confiando en el Señor, siempre teniendo la certeza que en el Señor, cuando ocurra eso, bueno, disfrutaremos el reino, y disfrutarán el reino muchos hermanos que van a morir. Bueno, incluso la palabra habla que serán decapitados. El anticristo
dará la orden para que muchos hermanos en aquella época sean decapitados. Es una profecía que está en la palabra y eso se va a cumplir. Dije que la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay profecías que tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse. Muchos hermanos, bueno, porque no se colocarán la marca. No van a ceder a colocarse la marca. Aparte que tampoco van a ceder a adorar al anticristo, porque el anticristo va a querer que lo adoren. Va a querer que lo adoren, va a querer colocar la marca en el mundo. Una de las cosas donde, leyendo la palabra, cómo él colocará su marca, bueno, será por medio de la tecnología. Ahorita que la tecnología está un poco avanzada, pero cuando él aparezca, la tecnología va a estar más avanzada todavía. Cuando él aparezca. Hoy en día la palabra dice que él va a colocar esa marca en todo el mundo, a todas las personas del mundo. Bueno, quiere decir que la tecnología tiene que estar todavía más avanzada. Hoy en día vemos, bueno, que está avanzada, pero cuando él aparezca, porque es en todo el mundo, a todas las personas del mundo, él tendrá el control del mundo. Y estará la iglesia en ese tiempo. Estará la iglesia batallando. Estará la iglesia batallando. Repito, hay unos hermanos que dicen que no, pero bueno, yo respeto su manera de explicar, pero la palabra a mí me dice que no, que si la iglesia o muchos hermanos van a estar en la gran tribulación peleando pues, con el anticristo, donde el anticristo, bueno, va a vencer, va a vencer a esos hermanos, pues. A esos hermanos que estén en ese tiempo en esa pelea, porque es una guerra que él va a hacer a muerte en contra de la iglesia, va a perseguir la iglesia. Por eso digo que la prédica se titula alguien nos hará la guerra en los días finales, esto va a suceder en los días finales. Cuando el anticristo aparezca, bueno, ya serán los días finales, donde nuestro Dios permitirá esto. Nuestro amado Padre permitirá eso. Él lo va a permitir. Por aquí no se mueve nada si Él no lo permite. ¿Quién es el anticristo? Bueno, el hijo del diablo. Es el hijo del diablo. El hijo del diablo, el hijo verdadero del diablo. Bueno, que ahí se va a reflejar cuando él aparezca muchas cosas, verdaderamente antivalores, repito, donde él se va a creer un Dios, donde él se va a creer un Dios. Tal vez en aquel tiempo, cuando suceda eso, yo tengo una edad más avanzada o no esté en este mundo, haya partido con Cristo de este mundo. Tal vez ya no esté en este mundo o tengo una edad ya de 80 años, 70 años, puede ser. Solo Dios lo sabe. Pero hermanos, el anticristo va a hacerle guerra a la iglesia de Cristo. Por eso que se llama el anticristo, porque es anti de la iglesia. Anti de la iglesia. Bueno, los valores de Dios, pues. Y incluso cuando yo digo que va a perseguir a muchas iglesias del mundo que tienen la palabra de Dios,
la marca. Se está debatiendo que puede ser un chip. Hermano, bueno, lo más correcto puede hacer eso, un chip, donde ahí tendrá la información de cada persona, porque la idea que él va a tener es controlar a las personas, controlarla, pues la información de cada persona por medio de esa marca. Donde en ese tiempo también, hermanos, bueno, va a haber muchas cosas, va a haber tribulación. Bueno, por eso que se habla de la gran tribulación. En ese tiempo va a suceder la gran tribulación en el tiempo que esté él gobernando, porque va a haber guerra contra, él le va a hacer guerra a muchas naciones, le va a hacer guerra a los hijos de Dios. Los hijos de Dios estarán huyendo por todos lados, estarán huyendo pues de no ser decapitados. Algunos lo van a agarrar, otros van a caer presos. En las naciones, hermano, en las naciones. La marca mayormente va a ser, bueno, porque él va a querer tener control, y como los cristianos no van a ponerse esa marca porque ya saben ya que esa marca es del diablo, esa marca, el que se ponga esa marca ya no tiene salvación, ya no puede pedir perdón ni nada porque ya pertenece al diablo. Y los cristianos en ese tiempo, cuando aparezca el anticristo, bueno, van a rechazar eso. Y como él va a ver que los cristianos van a rechazar eso, bueno, él va a buscar hacerle guerra, aparte de que no lo van a adorar, porque se va a mandar a hacer también una imagen para adorarlo. Más o menos parecido, como yo a veces explico, lo que pasó con los amigos de Daniel en Nabucodonosor. Lo mismo parecido cuando ellos no quisieron adorar la estatua, que lo echaron a un horno de fuego. Bueno, pero en este caso, los hermanos o las personas que no adoren a esa estatua, a esa imagen, porque la palabra dice de imagen, bueno, serán las personas que no adoren a esa imagen, viene siendo la imagen del anticristo. Bueno, esas personas lamentablemente morirán, porque eso lo explica la palabra, esas son lo que va a poner, las leyes que va a poner, porque repito, ese va a querer hacer como un Dios, Y yo escogí, hermanos, los versículos que hablan de esto. Repito, porque quiero explicarles esta prédica bien, porque hay hermanos que dicen en el mundo, bueno, que la iglesia no va a pasar por esto. Y yo busco en la palabra y yo no encuentro en ningún lado donde dice lo contrario. Yo lo que encuentro es que la iglesia va a pasar por esto. Muchos hermanos van a pasar por esto. ¿De qué nos guardará Dios? De la ira que viene para el anticristo y bueno, y todos aquellos que estén marcados. Y todos aquellos que estén marcados. Y yo escogí, hermano, los versículos que hablan de esto, que explican esto. Donde nuestro Dios, repito, nos habla por medio de su palabra, nos advierte como profecía, las profecías que van a venir para el mundo. Dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 16, versículo 33. Estas son cosas, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Este es nuestro Señor Jesucristo, pues.
Que nuestro Señor Jesucristo no nos dice a nosotros que todo en el mundo va a ser de tranquilidad, no. Él dice, en el mundo tendremos aflicciones, en el mundo tendremos tribulaciones. Algunos hermanos pues que pasarán por eso. Pero confiemos en Él, porque Él venció al mundo. Quiere decir que nosotros también resistiendo, venceremos al mundo, resistiendo, peleando esta batalla, peleando, porque cuando ocurre esa profecía, muchos hermanos negarán al Señor, van a negar al Señor porque la situación que va a haber en ese tiempo será difícil. Por eso que el Señor dice en su palabra que todo aquel que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre, porque en ese tiempo, cuando ocurra eso, bueno, muchas personas, muchos cristianos van a negar al Señor, lo van a negar, porque la persecución que va a haber va a ser fuerte. En el tiempo del Señor, cuando hubieron los apóstoles, hubo persecución. Lo explica la palabra. Bueno, cuando aparezca el anticristo también va a pasar lo mismo. Hermano, va a pasar lo mismo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Este es el mismo Señor que nos advierte esto. Seremos aborrecidos por las personas por causa del nombre de Jesús. Nos entregarán a tribulación y, bueno, nos matarán, pues. La tribulación que va a venir, pues, el anticristo. Entonces los entregarán a tribulación y los matarán. Y serán aborrecidos, seremos aborrecidos por las personas, porque el pecado en ese tiempo, cuando ocurra esto, estará aumentado de una manera impresionante por todos los países del mundo. Repito, la tecnología estará más avanzada todavía. La tecnología estará más avanzada en ese tiempo cuando ocurra eso. Todo va a ser tecnológico, el dinero va a desaparecer. Todo va a ser tecnológico para viajar, bueno, tecnológico para, o sea, ya todo, bueno, ahorita está, pero va a estar todavía más avanzado. Porque para que el anticristo coloque la marca, tiene en el mundo, porque dice la palabra que es a todas las personas del mundo, tiene que haber una tecnología más avanzada todavía. O sea, cosa que cuando Él aparezca, ya Él tenga todo listo, pues. Ya Él tenga todo listo. Y esto está aquí como profecía y esto se va a cumplir en la palabra de nuestro Dios. Bueno, solo que Dios sabe el día y la hora cuando aparezca el anticristo. Lo único que sabe es Dios, solo Él no hace como profecía una advertencia por acá por su palabra. Por acá por su palabra. Sigue diciendo la palabra del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es lo que estoy explicando. Cuando Él aparezca, Él va a querer, hermano, hacerse como un Dios. Y el que le va a hacer tropiezo a Él va a ser la iglesia, los hermanos en ese tiempo, los profetas que estén en ese tiempo, los siervos del Señor que estén en ese tiempo cuando Él aparezca. ¿Qué dice esta palabra del Señor acá? Que el Señor no va a venir, el Señor no va a venir. Leyendo
esta parte de la palabra, el Señor no va a venir sin que aparezca el anticristo. Nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. Cuando el anticristo aparezca, ya la apostasía estará en el mundo terrible. La apostasía en el mundo estará terrible, pues. Y el anticristo, bueno, va a aparecer. Para terminar, como quien dice, para terminar de llenarla, pues, para terminar de completar. Y se manifieste el hombre de pecado, pues. El hijo de perdición, el cual se opone, él se va a oponer y se levanta y se va a levantar contra todo lo que se llama Dios. Él se va a levantar contra todo lo que se llama Dios, se va a oponer a la iglesia en el mundo. Y es objeto de culto, va a ser objeto de culto, va a querer que lo estén alabando, adorando. Él va a querer eso, hermano, él va a querer eso. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por un Dios, haciéndose pasar por Dios, pues. Él le va a hacer guerra, hermano, a la iglesia. Pues hay que estar alerta para cuando el anticristo aparezca. Hermano, cuando aparezca. Porque él le va a hacer guerra a la iglesia. Le va a hacer guerra a la iglesia. Por eso que la prédica se titula: alguien nos hará la guerra en los días finales, el anticristo. Le hará la guerra a la iglesia, a los santos, a los profetas de ese tiempo, a los siervos de ese tiempo del Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor. Daniel capítulo 8 versículo 24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esta palabra poderosa aquí en Daniel. Los que tienen esta profecía leyendo la palabra es el profeta Daniel, el apóstol Pablo y el apóstol Juan. Son los que tienen esta profecía leyendo la palabra, porque esto es una profecía que está en la palabra, que va a suceder, que va a venir para el mundo. ¿Qué dice esta palabra del Señor? Y su poder se fortalecerá. El poder de él se va a fortalecer cuando él aparezca, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas. Va a causar grandes ruinas a muchas naciones, bueno, haciéndole guerra, porque va a querer el poder completo, pues, y entonces va a querer pisotear algunas naciones y prosperará. Él va a prosperar en la nación, porque él va a venir de una nación. Esa nación, me imagino que, bueno, tendrá el respaldo de otras naciones en el ámbito militar, en el ámbito tecnológico, en el ámbito de poder, pues de poder. Y hará arbitrariamente y destruirá, mira lo que dice aquí en esta palabra, y destruirá a los fuertes, pues, los que estén fuertes en otras naciones que no se quieran aliar a él, los destruirá. Y al pueblo de los santos, mira lo que dice aquí el profeta Daniel, el pueblo de los santos. Los santos, bueno, son los que predican el evangelio, los que están predicando la palabra de Dios en el mundo. Esos son los santos del Señor, los siervos del Señor, mujeres y hombres que están en esta batalla en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 13 versículo 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Esta palabra poderosa. Y se le permitió, Dios va a permitir, el Padre va a permitir que él haga guerra contra los santos, contra sus hijos, pues. Y se le permitió hacer guerra contra los santos
y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda autoridad la va a tener Él sobre todos los pueblos del mundo, las naciones, todo. Por eso digo que en ese tiempo, cuando ocurra eso, la tecnología va a estar más avanzada todavía. Ya el dinero, ya no va a existir el dinero, todo va a ser tecnológico. Todo va a ser tecnológico. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. O sea, le va a hacer guerra a la iglesia y la va a vencer. Pues mira, la palabra explica que iba a morir muchos hermanos en ese tiempo, en esa tribulación, porque va a suceder también en ese momento la gran tribulación, va a suceder en ese tiempo porque va a haber guerra. Pues Él le va a hacer guerra a algunas naciones que no se van a querer apegar a Él, pero bueno, también la va a destruir. También la va a destruir. ¿En qué país van a ser? Bueno, eso está en misterio. Eso está en misterio. ¿En qué país nacerá el anticristo? Pero va a nacer. Ahí habla de un cuerno, Pero eso es algo más profundo. Ya eso es algo más profundo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Aquí está, pues. Él hablará palabras contra de Dios, blasfemará el nombre de Dios, y a los santos del Altísimo, bueno, quebrantará, matará, pues buscará de matar, los quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos, las leyes, las va a buscar cambiar a favor de él, del anticristo. Va a buscar cambiar las leyes, pues, las leyes que hoy en día que están a favor de las personas, bueno, va a buscar cambiarlas, pues, porque va a tener control del mundo, pues. Y serán entregados, los santos serán entregados en sus manos hasta tiempo y medio tiempo. 3 años y medio, pues, cuando ocurra la gran tribulación en el mundo. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amado, no se sorprenda del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Bueno, cuando vengan estas pruebas, hermanos, estas pruebas van a venir para el mundo. No nos sorprendamos, porque ya nuestro amado Padre nos advierte por la palabra, nos está advirtiendo. Amados, no se sorprenda del fuego del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por el cuanto son participantes del padecimiento de Cristo. Bueno, si vienen esas pruebas, resistir. Muchos hermanos van a dar la vida por Cristo. Van a dar la vida. Lo explica la palabra. Muchos hermanos van a dar la vida en ese tiempo. Bueno, van a dar la vida, pues. Van a dar la vida. Por eso es que dice la palabra que cuando Él nos haga la guerra, nos va a vencer. Nos va a vencer. Y muchos hermanos estarán huyendo, bueno, estarán buscando cómo huir, pues, de la persecución, que va a haber en ese tiempo. Porque muchos hermanos estarán vivos, pues. Estarán vivos porque se cumpliría la palabra, la profecía cuando dice que cuando Cristo aparezca, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que estén vivos.
los que estén vivos, serán transformados. Bueno, muchos hermanos en ese tiempo que estarán huyendo de la persecución, y cuando Cristo aparezca, bueno, ellos serán transformados, pues. Porque esos hermanos que fueron, que dice la palabra, que van a ser decapitados, es porque no se colocaron la marca y tampoco hicieron adorar al anticristo. Entonces el anticristo lo va a mandar a decapitar. Eso es una profecía que está aquí. Está aquí. Como quien dice, para que el pueblo de Dios esté alerta, pues. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomiende sus almas al fiel Creador y haga el bien. Si es la voluntad de Dios, porque Él lo va a permitir, es su voluntad, va a permitir que el anticristo persiga, pues. Va a permitir que el anticristo haga y deshaga, pues, en ese tiempo cuando Él aparezca. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulos 7, versículos 9, 10 y 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué dice esta palabra aquí? Este es el apóstol Juan, que en esta visión él plasma esto como profecía, que esto va a ocurrir. Cuando abrió, esto es los sellos, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios, y por el testimonio que tenían, y clamaba a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzga y venga nuestra sangre de los que están en la tierra? El Señor le dice a ellos: bueno, aguántense un poquito más, porque todavía faltan todavía hermanos que van a dar la vida, pues, como dice más abajo aquí, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Bueno, esto va a suceder, hermano, cuando aparezca el anticristo. Esta profecía. Pero ¿qué está diciendo aquí el Señor? Bueno, que todos esos hermanos, que aparte de los hermanos, pues, que hoy en día no están, que se fueron sellados por el Espíritu Santo, estos hermanos, bueno, que también en ese tiempo estarán batallando y van a dar la vida, por no colocarse la marca y por no adorar al anticristo. Van a estar en la primera resurrección con el Señor. Van a estar en la primera resurrección. Y dice que en esta palabra, bueno, que murieron unos cristianos, ¿ve? Pero falta todavía que completar el número de los otros hermanos, para poder también que sean salvos. El Señor le dice: aguántense, tomen la vestidura, dice la palabra, porque hay algunos otros hermanos suyos que, bueno, que también van a ser muertos, pues. Que también, esto como profecía, lo explica acá la palabra, que también van a ser muertos. Sigue diciendo la palabra del Señor, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7, 8, 9 y 10. Y a ustedes que son atribulados, dará reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo
con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos, y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. El apóstol Pablo que hace claramente este mensaje. Y él explica aquí, y a ustedes que son atribulados, bueno, porque en ese tiempo seremos atribulados. Ahorita, hermanos, nosotros no vemos que la iglesia es perseguida y la podemos mayormente predicar en muchas naciones, libremente, podemos predicar en la calle, podemos, bueno, llevar mensajes. Pero cuando aparezca el anticristo, bueno, eso se va a acabar, como quien dice, pues eso se va a acabar, porque vendrá persecución. Y a ustedes que son atribulados será reposo con nosotros, dice el apóstol Pablo, cuando se manifieste el Señor Jesús. Cuando se manifieste el Señor. Y dice aquí algo interesante, porque a muchas personas en el mundo se les predica de la palabra, se le habla de la palabra, se le explica el evangelio, que hay que buscar de Cristo, que hay que acercarse a Cristo. Dice aquí algo interesante, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron el evangelio. Mucha gente que no obedece el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Excluido, pues, Señor, ya no, excluido porque no creyeron en el evangelio, a muchos que se les predicó el evangelio, y de la gloria de su poder cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos. Bueno, es lo que estoy hablando. Todos los que predican el evangelio en el mundo son los santos de Dios, son los siervos de Dios, mujeres y hombres. Mujeres y hombres. Y el anticristo le hará la guerra a los santos, pues, a la iglesia, pues. A la iglesia. Sigue diciendo la palabra del Señor, Romanos capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. El apóstol Pablo siempre dándonos una enseñanza por medio de la palabra, pues. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo cuando ocurra estas cosas? Cuando ocurran estas tribulaciones que van a venir para el mundo, porque esto va a venir, porque esto está aquí en la palabra, hermano. Esto está aquí y esto va a ocurrir. ¿Qué nos va a separar del amor de Cristo? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Estas cosas que van a experimentar muchos hermanos en el mundo cuando aparezca el anticristo. Cuando aparezca el anticristo. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 y 17. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Esta es una marca, hermano. Anteriormente leíamos el libro de Apocalipsis y esto lo veíamos como insignificante, porque una marca, bueno, imagínate, dice aquí
a todo el mundo, rico, pobre, esclavo, a todo el mundo. Entonces, el que por lo menos 50 años pudiera leer este versículo no iba a entender. Ahora sí puede entender porque por medio de la tecnología es que el anticristo va a pegar esta marca, va a buscar colocar esta marca por medio de la tecnología. Es que va a buscar de colocarla. Y dice aquí, y hacía que todos, pequeños, grandes, pequeños, como queriendo decir, adultos y niños, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha. Va a ser colocada en la mano derecha. Bueno, cuando ocurra eso, bueno, no en la izquierda, en la derecha, va a ser colocada en la derecha. Bueno, vemos hoy en día pues que ya hay como un ensayo, ya hay en empresas en el mundo, que ya para entrar colocan un chip y para poder entrar en la empresa, o algunas naciones en el mundo ya están ensayando, ya hay un ensayo pues, ya hay un ensayo en el mundo, donde, bueno, por medio de la tecnología, va a ser por medio de la tecnología, esta marca que se va a colocar en el mundo. ¿Para qué? Para controlar a las personas, para que el anticristo tenga un control de las personas, y las personas no van a poder ni comprar ni vender. Una persona para ir a un supermercado, si no tiene la marca, no se le va a poder vender. Bueno, eso va a ser fuerte, porque imagínate, personas que tendrán familias, y bueno, tiene dos opciones. No te la pones, bueno, y tienes que estar huyendo pues por ahí, por los montes de ese, huyendo en sitio. Bueno, la tecnología está tan avanzada en ese tiempo que bueno, cámaras por todos lados, y bueno, eso será, bueno, bastante fuerte en ese tiempo, que la opción es, bueno, como lo que no van a querer colocársela, da la vida pues. ¿Qué van a hacer? Da la vida primero para no colocársela, y tampoco para adorar al anticristo. Mayormente estos son cristianos, por lo que me explica la palabra. Estos son cristianos que no accedieron a eso. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 20 versículo 4. Y vi tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Mira esta palabra, Esta es una profecía donde nuestro Dios nos hace una advertencia. Y vi las almas de los decapitados, que el anticristo va a decapitar a muchos cristianos por causa del testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y tampoco recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, en otra cita dice, bienaventurado el que esté en la primera resurrección, porque estará con Cristo 1000 años. O sea, estos van a estar en la primera resurrección. Quiere decir que sí va a pasar la iglesia por la gran tribulación, porque estos estarán en la primera resurrección. Los que den la vida en ese tiempo, cuando aparezca el anticristo, que aquí dice que van a ser decapitados, porque esto es una profecía que está aquí, que se va a cumplir cuando aparezca el anticristo. Bueno, van a estar todos esos hermanos en la primera resurrección. Quiere decir que todavía no ha habido resurrección, porque hay hermanos que dicen
No, que antes que aparezca el anticristo y venga la gran tribulación, vamos a ser sacados de la tierra. No, ahí no, la palabra no dice eso. La palabra dice que la iglesia o muchos hermanos, profetas, siervos, van a pasar por ahí y muchos serán decapitados por la mano del anticristo. Los va a mandar a decapitar. Por el testimonio de Jesús, tienen el testimonio de Jesús, la palabra de Dios, y predican de Cristo, van a predicar de Cristo en aquel tiempo, y van a advertirle a la gente que no se coloque en esa marca, porque esa marca es del diablo. Explica aquí este versículo, solo hay que saberlo interpretar, porque repito, muchos hermanos que dicen que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, que no, aquí dice que sí, solo que repito, el anticristo, cuando aparezca, tal vez no estemos aquí en este mundo, o tal vez tengamos 80 años, ya estemos viejos, eso lo sabe Dios. Pero por medio de la tecnología uno se da cuenta, porque la tecnología está avanzada ahorita, pero el anticristo necesita tener el control cuando él aparezca del mundo completo, la tecnología, tener la tecnología para poder colocar la marca, para que se pueda cumplir esta profecía, la profecía donde dice que hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, para poder que se cumpla esta profecía. Tiene que haber ese diseño de tecnología muy avanzado. Sigue diciendo la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Si padecemos en ese tiempo como cristianos, no nos avergoncemos. Glorifiquemos el nombre de Dios. Sigue diciendo la palabra del Señor. Apocalipsis, capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mira, aquí está otra palabra que dice que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Esta otra palabra más. La que le estoy leyendo explica que sí la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Hay un versículo, no me acuerdo, que sale en Tesalonicenses, que dice que hay alguien que detiene al anticristo para que no aparezca después que él se ha quitado del medio. O sea, después que se ha quitado del medio, después que él se ha quitado. Y muchos hermanos agarran ese versículo para decir que es la iglesia. No, ella está hablando que detiene el que detiene el anticristo es el Espíritu Santo. La aparición de él, quien la detiene, es el Espíritu Santo. El que la detiene, su aparición. Pero el anticristo, el Espíritu Santo va a ser quitado. Ya la gracia no va a estar en el mundo. Y cuando él sea levantado, cuando sea quitado el Espíritu Santo, va a aparecer el anticristo, va a aparecer. Pero está hablando ahí, no me acuerdo la cita muy bien, pero sé que dice que hay alguien que lo detiene, después que a su vez se ha quitado y después aparecerá el anticristo. Pero está hablando del Espíritu Santo, no está hablando de la iglesia, está hablando del Espíritu Santo, ahí en esa cita. Sale en segunda de Tesalonicenses, pero no me acuerdo qué cita. Porque he visto hermanos que agarran esa cita y dicen que no, ahí la iglesia va a estar levantada. Ahí no habla de la iglesia, ahí está hablando del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ya la gracia se terminó. Ya la gente, el que tenga
el Espíritu Santo en ese tiempo lo va a tener ya el personal. Ya no va a ser que ahora va a caer el Espíritu Santo en las personas, no. Ya eso se va a terminar ahí. Ya eso se va a terminar, como queriendo decir la gracia, pues hasta cuando el Espíritu Santo se cumple esa profecía, cuando el Espíritu Santo sea ya sacado de la tierra. Se acabó la gracia y bueno, ahora le toca pelear con el anticristo y bueno, y muchos hermanos serán decapitados. Entonces dice esta palabra, hermano, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y las han emblanquecido en la sangre del Cordero de la gran tribulación, ¿ves? Que son los mismos, muchos hermanos que van a morir decapitados, muchos hermanos, bueno, de muchas formas. Muchos hermanos van a estar presos. Bueno, el anticristo va a ser desastre. Va a ser desastre. ¿Y cuándo va a aparecer el Señor? Bueno, cuando falte los últimos días de los 3 años y medio de la gran tribulación, que cuando el Señor aparezca, dice la palabra, que va a matar al anticristo, nada más cuando él aparezca en los cielos, el resplandor del Señor va a matar al anticristo. Va a matar al anticristo. O sea, la profecía que están aquí dice que cuando aparezca el anticristo, bueno, esa es la señal para que se cumpla ya todo lo que está en la palabra. Falta la aparición del anticristo. 7 años, 3 años y medio de tribulación ya a los finales, pues. Y después, como quien dice, ya se cumplió todo lo que está en la palabra y va a aparecer el Señor. Va a aparecer el Señor. Dice la palabra que la luna no dará su resplandor, el sol tampoco. Y bueno, y ahí se cumplió todo, pues. Va a aparecer el Señor y va a matar al anticristo con el resplandor de él, lo va a matar. Y bueno, ahí es donde dice la otra profecía de nuestro amado Cristo, que está en la palabra, que utilizó el apóstol Pablo para traer esa visión. Bueno, los muertos en Cristo resucitarán primero y todos aquellos que estén vivos serán transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Sigue diciendo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 16, versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Aquí esta palabra dice que el anticristo derramó la sangre de los santos, pues los mató, y a los profetas que van a aparecer en ese tiempo. En el tiempo que aparezca el anticristo va a haber hermanos profetas, bueno, que van a estar en esa batalla. Y los santos, pues, y muchos hermanos que van a estar peleando, bueno, resistiendo, pero los va a vencer. Tú le has dado de beber sangre porque lo merecen. Bueno, en la parte de la ira que le va a venir al anticristo, porque al anticristo le va a venir una ira de Dios por lo que hizo, pues, por lo que hizo, bueno, que mató, pues, va a matar a muchos cristianos en el mundo. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, versículo 22. Y serán aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ahí está, pues el Señor nos dice, pues, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Seremos aborrecidos, aborrecidos por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Y ahí explicando yo esta prédica que se titula Hermanos, alguien nos hará la guerra en los días finales, y viene siendo el anticristo. Viene siendo el anticristo, que le hará la guerra, pues, a muchos profetas, a muchos siervos del Señor en ese tiempo cuando Él aparezca. Cuando Él aparezca. Y bueno, solo que hay que estar alerta, pues. Alerta.
que nuestro Dios por medio de su palabra nos habla de esas profecías, nos advierte de esas profecías para que nosotros estemos alerta. Bueno, hermano, esta prédica con mucho amor y cariño, como siempre hago, tratando de explicar lo mejor posible para que todas aquellas personas, todos aquellos hermanos puedan entender el mensaje. Que la paz de nuestro amado Cristo esté en sus hogares y en sus corazones. Hasta luego.